Bueno, muy buenas noches, profesor, muy buenas noches, compañeros. Bueno, en este punto vamos a tratar sobre los contratos, obligaciones y contratos, ¿no? Bueno, ante todo, les presento a mis integrantes del grupo, ¿no? Está acá mi compañero Alejo Vázquez Víctor, mi compañero Taipe Villavicencio Andrés, y bueno, el quien les habla, Flores Pique Walter. Bueno, en este punto vamos a tratar sobre el contrato de compraventa. También tenemos el contrato de mutuo acuerdo y bueno, un contrato de prestación de servicio de CAS, contrato administrativo de servicios, ¿no? Ya, bueno, el contrato, digamos, de compraventa estamos enmarcando la siguiente pauta. Si se sabe que en todo tipo de contrato se requiere la voluntad de las partes. La voluntad de las partes se enmarca en cuanto expresan libremente el contrato y las cláusulas en las cuales se ponen de acuerdo para un determinado fin de tanto el adquiriente de tener el inmueble tanto como el titular del derecho para que pueda transferir la propiedad, ¿no? En esta parte, por ejemplo, citamos como doctrina a lo que dice López Santamaría, ¿no? En lo que habla de obligación, que dice: toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es a la vez la fuente y la medida de los derechos y de las obligaciones que el contrato produce, ¿no? Y bueno, pues a su vez nosotros nos enmarcamos en el Código Civil, en el artículo 1529, que habla más o menos sobre la voluntad, señalando de la siguiente manera: que por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar el precio en dinero, ¿no? Acá se están viendo las obligaciones de, de recurrir a este contrato y ver cómo se plasma en la transferencia de la propiedad y a su vez también en el pago del dinero, ¿no? Como vamos a ir a la siguiente obligación, en donde se le toma de punto como conexo, producto de la primera obligación, ¿no? La cual ahí vemos es sobre la obligación de dar. Bueno, es así que, acogiéndonos, digamos, al artículo 1132 de nuestro Código Civil, que señala que el acreedor del bien cierto no puede ser obligado a recibir otro aunque este sea de mayor valor, ¿no? Es por eso, como digamos un ejemplo que podemos poner, ¿no? Acá, digamos, la sociedad conyugal de Esteban Ramírez, que son los vendedores, están vendiendo el inmueble a la sociedad conyugal Ramírez Hinojosa, ¿no? Bueno, acá en el contrato se verifica que está debidamente de su apoderada, que se llama la señora Angélica Elvira Adriacén Poupuche, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos mandamos un ejemplo, digamos, de que la sociedad conyugal vendedora ofrece a la sociedad conyugal compradora un inmueble que se encuentre, digamos, ¿cómo se llama? En San Isidro, y digamos ponen ese acuerdo en el contrato, y en el camino del contrato, en el transcurso del proceso de este acuerdo, resulta que la sociedad conyugal vendedora cambia el criterio y ya no quiere vender la casa que en un principio dio a mención, ¿no? Y le ofrece una casa de comas, y como garantía le ofrece y le trata de convencer a los compradores de que el inmueble que está en comas vale más que el que está en San Isidro, e incluso la propiedad es más amplia, ¿no? Por más, acá se menciona en este código, ¿no?, que por más que, digamos, la otra propiedad, la segunda propiedad, sea mejor que la primera,
Si es que el comprador no quiere ese acuerdo, no se le puede obligar. Tenemos que tener en cuenta que en todo tipo de contrato ambas partes tienen que estar de acuerdo con el contrato estipulado, ¿no? Bueno, vamos a la doctrina sobre lo que es lo que dice Jorge Joaquín. Por ejemplo, Jorge Joaquín dice: la obligación es de dar una cosa cierta cuando su objeto está identificado en su individualidad al tiempo de constituirse la obligación, ¿no? Bueno, vamos a ir a la siguiente obligación según estas clasificaciones que nos han plasmado en clase, ¿no? Digamos por estar determinada. Por estar determinada nos vamos al artículo 1395, que señala de la siguiente manera, ¿no? Las partes pueden convenir expresamente que determinadas cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa no se incorporen a la oferta del contrato. Esto da a entender de que, si bien es cierto, el contrato que nosotros tenemos está enmarcado a las normas del código, no quiere decir que nos puedan reprimir estáticamente en cada tipo de normas, como dicen, ¿no? en cada determinado párrafo de las normas, ¿no? Se sabe bien claro que nosotros somos libres de hacer y realizar cualquier tipo de contrato y con cualquier tipo de criterio, siempre y cuando no nos salgamos de las normas ni fijamos o vulneramos estas normas, ¿no? Pero sí estamos en la libertad de omitir algunas cláusulas, omitir algunas normas o ingresar algunas, pero siempre y cuando esté bajo la ley, ¿no? Bueno, en lo que habla Jorge Joaquín dice, ¿no? Lo que se debe es una cosa que el acreedor y el deudor conocen desde el origen de la relación obligacional, ¿no? Claro, ¿no? Estamos hablando también tanto en el contrato de la compra-venta como también en el contrato de mutuo acuerdo o el contrato, digamos, de la contratación administrativa de servicios, de que las partes están totalmente conocen lo que contiene en el contrato, ¿no? Tanto el comprador como el vendedor, o tanto, digamos, el contratado o con el contratante, o quien está haciendo el contrato, o en el contrato de mutuo acuerdo, igual las partes, todos están de acuerdo y todos tienen el conocimiento de caso de las cláusulas que están tipificadas en el contrato, ¿no? No hay una tercera persona que sepa de eso, ni tendría que por qué saber, ¿no? Bueno, nos vamos a la siguiente, por ser de puras y modales. Por ser puras y modales, nos vamos, digamos, al artículo 1430 del Código Civil, ¿no? Que dice: puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación, ¿no? Es por eso que, digamos, en el contrato, nuevamente regresando al siguiente contrato de compraventa, si bien vemos acá en la segunda cláusula, dice, si me permiten leer, dice: ambas partes señalan que la cancelación del precio de la venta del inmueble pactado se dará a la firma de la escritura pública, luego que la vendedora cumpla con lo siguiente, y me pone tres numerales en las cuales uno tiene que cumplir con el HR, o sea, la hoja de resumen, y el PU, ¿no? Que es el predio urbano, ¿no? Que tiene que salir a nombre de la sociedad conyugal. Bueno, en esta parte nos menciona que tiene que ser en parte del comprador, del esposo, ¿no? También me pone como condiciones que se tienen que rectificar unas partidas de los actuales titulares que se han inscrito en registros públicos, ¿no? Bueno, más que nada, simplemente para señalar, según a las modales, que este tipo de cláusula que acabo de mencionar lanzan una condición, ¿no? Que si da a entender de que yo compro tu predio, pero siempre y cuando tú me cumplas
con las condiciones que te estoy dando para poder concretizar este tipo de contrato, ¿no? Bueno, vamos a la doctrina. La doctrina dice, según Alessandri, que son obligaciones modales aquellas sujetas en la aplicación de la cosa, objeto de la obligación, o un fin especial con el de sujetarse a ciertas cargas o el de ejecutar ciertas obras, ¿no? Un análisis de este contrato que vamos a enmarcar es de la siguiente forma, ¿no? Digamos el contrato de la compraventa, nuevamente regresando a esto, vamos primero con una doctrina que nos menciona Ernesto Gutiérrez, que dice: la novación se extingue una obligación antigua. Ello es función al convenio en el estricto sentido, pero si además se crea una obligación, eso es función del contrato. Y esos dos efectos simultáneamente solo se pueden producir por un convenio en sentido amplio. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, para poder entenderlo un poco mejor, vamos a leer, digamos, el artículo 1277 de nuestro Código Civil, que también menciona de la siguiente forma en base a la novación, ¿no? Por la novación se sustituye una obligación por otra. Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste en la nueva obligación y que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva. Bueno, ¿qué nos quiere decir con esto? Como un poco de análisis de esto, ¿no? Yo lo he enmarcado de una forma como simulando, digamos, que el contrato se haya pactado, que el contrato se esté dando según las cláusulas, pero asumamos, digamos, de que la sociedad conyugal Martínez Hinojosa compra este inmueble porque ellos se dedican a la compra-venta de bienes raíces, ¿no? Y necesitan sí o sí ese inmueble entre la semana pactada, ¿no? Entre unas fechas adecuadas de más o menos de la fecha en que están realizando el contrato, y necesita ese predio que están comprando, y según a las condiciones que nos están poniendo acá, presumen que todo ese tipo de trámite va a tratar de entorpecer un poco, de dilatar un poco, de poner más lento el trámite, porque tienen que cumplir algunas condiciones que se está poniendo en la cláusula número 2 de este presente contrato, ¿no? Como es regular lo que son la HR y la PU, y a su vez también hacer las rectificaciones de la partida, ¿no? Y imagínense que, digamos, en este tipo de cosas que la sociedad conyugal lo necesita para esta semana, y viendo que tengan que rectificar este tipo de cosas, vamos a ver sobre lo que es en registros públicos. Registros públicos se encarga de este tipo de tramitación, más que nada de las, ¿cómo se llama? De la cuestión de las partidas, ¿no? Las partidas registrales. Bueno, acá mencionamos en esta cláusula, porque no lo he mencionado, dice, voy a volver a leer, ¿ya? Ambas partes señalan que la cancelación del precio de venta de los inmuebles pactados se dará a la firma de la escritura pública, luego que la vendedora cumpla con lo siguiente. Acá es numeral 1. Obtener los formularios municipales, hoja de resumen HR y predio urbano PU, a nombre del señor Sigifredo Esteban Peña, que es uno de los compradores, ¿no?, de la sociedad conyugal, y no como por error aparece consignado Sigifredo Esteban Peña. Bueno, se va a tener que hacer este tipo de rectificación, ¿no? En el numeral 2 dice: obtener la corrección del nombre de la señora Julia Macía Ramírez Zamudio en las partidas electrónicas número 12059189 y 12059212 de los registros de propiedad inmueble de Lima, ya que por error aparece consignado el nombre de Julia Ramírez Zamudio. Bueno, en esta parte, como lo vuelvo a recalcar, la sociedad conyugal compradora necesita ese inmueble para esta semana, y ellos se enmarcan y dicen: no, yo tendría que irme a la novación, porque si ese inmueble no llega a la semana que yo quiero, no lo logramos concretizar, de nada me va a servir, porque yo no lo necesito para esta semana. Ella alude y anticipa
anticipa porque ve cómo son los trámites en unas instituciones públicas, ¿no? Sabemos que en una institución pública se enmarca demasiado en la burocracia, y una rectificación de oficio, si bien en el reglamento interno de SUNAT menciona que una rectificación de oficio por error material en las partidas de los titulares se puede realizar dentro de las 24 horas. En la realidad no ocurre eso, pues porque para hacer una rectificación de oficio tienen necesariamente que entrar por mesa de partes. El título o solicitud del usuario pasa al día siguiente al registrador, llega a las manos del registrador, el registrador verifica y califica el título y ve que el usuario está pidiendo una rectificación y bueno, pues solicita un título archivado, porque la sociedad conyugal Sigifredo Ramírez compró esa propiedad, digamos, hace 10 años, y entonces necesita el archivado de esos documentos que lo compraron en ese determinado tiempo. Y para hacer ese tipo de trámites tengo que irme, digamos, a la otra área y solicitarlo por escrito para que me puedan brindar los títulos archivados de ese tiempo. Entonces vamos que en ese lapso de tiempo se enmarca en que el título tiene que llegar, el registrador lo ve, está en el archivado y ahí recién el registrador lo califica, y incluso todavía el registrador ve y lamentablemente lo observa al usuario, ¿no? Porque a veces el usuario, con el fin de no gastarle el dinero, dicen no, pues el registrador se ha equivocado y como es un error material, no puedo pagar derechos, el registrador se ha equivocado, es una equivocación de la institución. Pero el registrador ve el documento calificando, viendo de que los documentos no hay ningún error, que el error está de parte del usuario, porque ellos recién, digamos, asumen de que han rectificado y han actualizado sus datos en RENIEC y ahora quiere que figuren con esos nuevos datos. Entonces le reconoce al registrador, el registrador observa el título y al observar el título al día siguiente pasa por mesa de partes. Entonces vamos de que el tiempo se ha alargado, el tiempo se plasma. Entonces por eso es que la sociedad conyugal, los compradores, ven ese tipo de figura y dicen no, pues yo lo necesito para esta semana mi propiedad, y no, hay mucha burocracia, muchos trámites, no lo voy a hacer, así que voy a la innovación. ¿Qué cosa es la innovación? La innovación es que si, digamos, no se plasma lo que los compradores han querido para esa semana, tratan, digamos, de modificar el contrato para otra fecha o para otro tipo de modificación, ¿no? La modificación podría ser, digamos, extinguir el contrato y comprarlo, digamos, en otro distrito donde también esta sociedad tenga también otro predio, y ahí sí necesite para su determinado uso y con el fin de la compra-venta de este negocio de bienes raíces que ellos necesitan, lo compre en otro lugar, de otro predio, de la misma persona, cambia la figura de la innovación. Acá la innovación te habla de la subjetiva y de la objetiva, ¿no? Bueno, nos vamos a la siguiente. He alargado un poco esto, disculpen. Conocimiento de los contratos lícitos. Bueno, ya le toca a mi compañero Taipe. Vamos a pasar con él para que les explique de una forma más concretizada esta parte. Muchas gracias.